Nos dice un autor francés que sangre y cristianismo han hecho una buena historia, pues a lo largo de los siglos del cristianismo. Y esto porque el cristianismo se ha entendido más desde la actitud religiosa, siguiendo la doctrina sobre todo de Anselmo de Canterbury, que afirma que el hombre débil debe hacerse valer ante Dios Todopoderoso para obtener sus favores, porque debe pagar un precio para obtener su perdón. ¿Y qué puede haber más eficaz que un sacrificio humano? Por esta razón, la sangre y el sacrificio de Jesús han caído en el más absoluto y desastroso de los malentendidos, que desde luego esta ya es una teología que está superada. Y esta es la causa de que muchos rechacen hoy pues nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque el vicio se centra ante todo, si así lo podemos llamar, en poner mucha atención en el aspecto doloroso de Jesús en su pasión y muerte, dejando a un lado pues el tema de la resurrección, que para nosotros los cristianos tiene que ser lo fundamental, es el misterio de nuestra fe. Ante esto, ¿qué hacer? Bueno, pues ¿cómo predicar entonces la pasión del Señor? El mismo teólogo al que he hecho referencia, al francés, bueno, se llama François Baron, dice que la sangre y el sacrificio de Jesús deben ser sacados del contexto de la satisfacción, es decir, del pago de una deuda, para aplacar la ira de Dios por un pecado de desobediencia cometido y figurado en la historia de Adán y Eva en el libro del Génesis, y devueltos a su verdadero contexto, que es el de la revelación, para manifestar el corazón de Dios. Jesucristo fue la última palabra de Dios al mundo, en un intento supremo de revelarnos su corazón de Padre a través de quien mejor lo conocía, que era su Hijo Jesús. Nos hace el recuerdo con sus palabras: el Padre y yo somos uno, Él está en mí y yo en Él. Y si revelar al Padre es lo que Jesús hizo durante toda su vida, ¿no será esto también y sobre todo lo que quiso hacer en el momento de su muerte? Es así, pues, en realidad, como han contemplado los evangelistas la pasión del Señor, con una mirada muy diferente a la que tenemos contemporáneamente. Los relatos de la pasión en los evangelios suponen una contemplación más teologal que pietista. Teologal quiere decir que los evangelistas han contemplado la pasión más en la luz de Dios, desde lo divino, que desde lo religioso y devocional del hombre, más teologal que humanizante. Por eso, la contemplación de la pasión que nos transmiten los evangelios es sobria y no tanto dramática, como muchas veces la presentan los predicadores o la representan en sus obras los artistas, en sus pinturas, y los mismos músicos en sus obras, cargadas de sentimentalismo y justicialismo. Tendríamos pues que preguntarnos qué hemos hecho de Jesús, una especie de superhéroe del sufrimiento en el que hemos querido ver como el límite de lo que nosotros no podemos alcanzar. ¿Quién es Jesús? ¿Es ese héroe supremo que combate contra el sufrimiento y la muerte más horribles? ¿O es el siervo de Yahvé, sin gesto, sin grandilocuencia, que ha entregado su vida al ritmo que las circunstancias le iban marcando para revelarnos el infinito amor de Dios? ¿Quién es Jesús muriendo en la cruz? ¿Un superhombre que atraviesa todas las barreras, incluso la barrera de la muerte? ¿O es el Rey en majestad humilde, como lo ha visto sobre todo el evangelista San Juan? Necesitaríamos tener la mirada de la Virgen María al pie de la cruz, de pie como la mujer fuerte, señora de sí misma,
silenciosa y contemplando con gran angustia la separación que sufre su Hijo Jesús al verse abandonado del Padre. Y como María en aquella hora suprema, actuar nuestra fe y nuestra esperanza, sabiendo que lo que allí está ocurriendo es algo más que el sufrimiento atroz que se ve, la revelación suprema de Dios, el nacimiento de algo nuevo, la promesa de Dios por fin cumplida. Tienen mucho que ver entre sí el nacimiento de Jesús en la cueva de Belén y su muerte en la cima del Calvario. Lo que entonces comenzó en la hendidura de una roca, aquí llegó a su plenitud en lo alto de otra roca. La única diferencia está en que los poderosos que allí no acudieron a adorarlo, como fueron a su momento los magos, aquí le estaban simplemente crucificando los del poder. María es la que, guardando todo en su corazón, une aquellos dos grandes momentos. Pidámosle que nos acompañe en la contemplación de las últimas palabras de Jesús, en las que debemos descubrir el sentido de cuanto era y de cuanto había venido a ser en este mundo, el último y mejor tesoro de su vida y de su muerte.
Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo comenzó en el huerto de los Olivos. Allí, en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón: Abba, es decir, Padre. En su agonía, que es una palabra que significa combate, el Hijo se había rendido a la voluntad de Dios su Padre y comenzó su camino hacia la cruz, sobre la que quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz, después Pilato había mandado escribir: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en 3 lenguas, entonces más conocidas: el hebreo, el latín y el griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal. Rechazado por todos, había llegado al Calvario. Su primera palabra de Jesús la dirige a su Padre: Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amén a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús lo había dicho a las hijas de Jerusalén: Dios, siempre fiel a su amor, hace de la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que los que le crucifican no saben lo que hacen. Y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos, para que los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, y para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mucho mayor es la misericordia de Dios. Y aquí, en esta agonía, en este combate, en forma de oración, Jesús ha salido victorioso. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los Olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. El Padre ama al Hijo y ante la súplica que éste le dirige a favor de los hombres de quienes se ha hecho solidario hasta en el pecado, toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado, retorna al misterio eterno de su fidelidad, de su misericordia. Ahora, el Padre no mira al hombre tal como éste es, sino que le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Qué diferente, qué nuevas se nos hacen
por contraste las palabras de Jesús en el momento supremo de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nada sabe de venganza. No siente que ha perdido su dignidad filial. No pide ni promete castigos ni maldiciones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a todos, a los ladrones, a las autoridades judías, al gentío, a los transeúntes, a los soldados, a los discípulos mismos. Perdona a todos, a los corruptos, a las prostitutas, a los hipócritas, a los desinhibidos, a los que provocan las guerras, a los genocidas, a los abortistas, a los que pecan de oculto y a los que lo hacen en público, a los criminales de profesión, a los sicarios, a los cobradores de piso, a todos los que hacen el mal. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él?
Nosotros las sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la imaginación coloquémonos a cierta distancia del Calvario, sobre un firmamento gris se divisan 3 cruces, de las que cuelgan 3 ajusticiados. Esta escena se presta a ser entendida en un sentido superficial. Generalmente nos detenemos en lo anecdótico, cómo Jesús es insultado por los 2 malhechores crucificados con él, y cómo uno de ellos, dando un grito, en el último momento se atreve a orar a Jesús pidiéndole su reino. El justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se haga esta lectura humanista y sensible. Pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera radiante que este que muere entre 2 malhechores ha venido a juzgar al mundo y lo hará con un juicio sobre todo de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre, el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, llamado buen ladrón, hace una solemne confesión de fe. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los débiles, a los despreciados, a los pequeños. Aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde que cuelga de la cruz. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y al llamado buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar estas palabras de Jesús: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Yo te aseguro. En ellas se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación, de nuestra salvación. Fijémonos bien en esta escena del Calvario. Junto a la cruz de Jesús hay 2 hombres bandidos crucificados. Ninguno de los 2 tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son malhechores, representantes genuinos de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús, el otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón, porque nos lo hemos merecido con lo que hemos hecho. En cambio, este no ha hecho nada mal. En estas 2 figuras nos encontramos con el misterio insondable del corazón del hombre, la luz y las tinieblas, la fe y la incredulidad, libertad para decir entre lo uno y lo otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en las tinieblas. El otro, en cambio, al ver morir a Jesús, encuentra la luz y suplica con fe y misericordia: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En el Antiguo Testamento se dice que es maldito aquel que cuelga del madero, puesto que eso significa que se trata de un criminal, de alguien que no ha cumplido con la ley de Dios y con sus preceptos.
Jesús acepta que su interlocutor es efectivamente un criminal, pero no lo considera maldito, sino bendito, digno de gozar eternamente del paraíso. Él es muy consciente de que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, de atender no a los sanos, sino a los enfermos. La novedad de esta palabra de Jesús requiere un corazón, sobre todo de niño, un volver a nacer por obra del Espíritu de Dios mismo. Así es ahora el corazón de este hombre que de ladrón se ha convertido en niño. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey. También nosotros digamos, yo quiero ser como un niño. Y como niños escucharemos los labios de Jesús decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahora comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo. En la primera de sus palabras ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda, Jesús ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios, al dárselo sobre todo pues a un bandolero. No es ya tiempo de que se olvide de cuanto lo rodea y se dedique ahora a su dolor.
No, la revelación del amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregárnosla. Es San Juan quien nos transmite esta tercera palabra. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se han ido también. Quedan únicamente en el Calvario los soldados de guardia y el pequeño grupo de los fieles. Eran la iglesia naciente, que está allí por algo más que por simples razones sentimentales. Unida a Jesús, de pie junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. Miren cómo ocurrió. El sentimiento más natural que a todos nos embarga al contemplar esta escena es que Jesús, como el hijo más amante y delicado que jamás haya existido, al morir no quería dejar a su madre sola y confiaba su cuidado a Juan, su mejor discípulo y amigo. Si esto hubiera sido así, Jesús, al tomar de nuevo la palabra en la cruz, se habría dirigido en primer lugar al discípulo, pero no, se dirigió primero a la madre, la llama mujer y le dice: ahí tienes a tu hijo. Luego se dirige al discípulo y le dice: ahí tienes a tu madre. ¿Qué le interesa en primer término a Jesús? Revelarnos la maternidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la Iglesia y de toda la humanidad con la que Él en su encarnación se había hermanado. Juan, el discípulo amado que recibió a María en su casa, nos representa pues a todos. Es prefiguración de todos nosotros y de todos los cristianos de todos los tiempos. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir. Y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años atrás que un ángel la invitó a entrar en los planes de Dios. Ahora no ya un ángel, sino su propio Hijo, le anuncia una tarea más difícil, si cabe: recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, incluso a los que le matan a su Hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo su fe, diciendo ahora silenciosa: hágase, mi Señor. De ahí que el dolor a sangre del Calvario comienza extrañamente a tener un sabor a recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto olor a madre y a engendramiento en esta dramática tarde. María, la madre de Jesús, la mujer nueva de la historia, simboliza a la Iglesia que nos engendra a la fe, a la esperanza y al amor de Dios. A su vez, el discípulo amado representa a la Iglesia que día tras día vamos engendrando mediante la palabra y el sacramento. De modo que la Iglesia es madre como María e hijo como el discípulo amado. Cristo en la cruz regala a la Iglesia, simbolizada en María, un atributo de Dios al ser Padre, el ser madre de los creyentes de la humanidad. Hoy la Iglesia, desde su cruz y desde nuestra cruz, nos da a María como madre y maestra de vida, como compañera de camino, como modelo de generosidad y de entrega, como símbolo de la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la Iglesia.
Que María, nuestra Madre, nos dé ojos para ver y fe para entender estos acontecimientos. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban ahí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio a beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús estaba ya cerca. Serían casi las 3 de la tarde. Con el grupo de los más íntimos apenas quedaba nadie en la cima del Calvario. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, incluso cuando estamos rodeados de amor. Allá en su interior, el que agoniza está profundamente solo.
librando el último combate. Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido, solo Jesús la conoció. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque nada hay más vertiginoso. Y es lo que se nos revela en estas palabras del crucificado. Es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha trastornado a los teólogos. No fue una frase dolorida pero serena como las demás palabras. Fue un grito que taladra la historia. Un gran silencio había allá en el Calvario. Y fue entonces cuando Jesús, haciendo un inmenso esfuerzo y llenando de aire sus pulmones ya agotados, gritó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio dice efectivamente que Jesús gritó. ¿Por qué gritó? ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que ya le estaba matando? Cristo había sudado como si fueran gotas gruesas de sangre en el huerto de los olivos, sin gritar. Había soportado la flagelación sin gritar. Había sufrido sin gritos el taladro de sus manos y sus pies. ¿Por qué grita ahora? Solo le falta lo más fácil, terminar de morir suavemente, y sin embargo grita. ¿Cómo pudo el Padre abandonar al Hijo si ambos son un único Dios? ¿Cómo pudo alejarse la divinidad si estaba unida a la humanidad hasta formar en él un solo ser? ¿Puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios cuando es sustancialmente uno con el Padre? Pero si Jesús dice que el Padre le abandona, es porque en realidad Él experimenta ese abandono de un modo que quizás nosotros nunca logremos entender, pero que Él experimentó como una verdadera lejanía. No olvidemos el límite de su naturaleza de hombre. ¿Cuál fue la dimensión y el sentido de esta lejanía? Aquí está la clave para comprender, o mejor dicho, para reconocer el misterio de Jesús que nos revela con esta palabra. Cristo está llevado hasta el final de su obra la salvación. El hecho de su encarnación está descendiendo hasta los llamados infiernos, es decir, hasta las profundidades de la condición humana, tal como existe en la realidad, para asumirlo todo y llenarlo todo de vida y de resurrección. En este descenso se encuentra con todos los dolores, con todas las deformaciones de la obra original de Dios y sobre todo con los pecados del mundo. ¿Y qué tiene de extraño que experimentara que el Padre se alejara de él? Si Dios no puede vivir ni con el mal, ni con el pecado. Ahora es cuando, en verdad, el sin pecado se hace profundamente uno de nosotros, como bien lo dice San Pablo. Aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en él. Hermanos, gritémosle ahora nosotros a Jesús en el silencio de nuestro corazón, diciéndole: gracias, Señor, porque aquel grito tuyo ha llegado hoy hasta nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad, asume todo lo que allí encuentres, también el pecado, y devuélvenos al Padre. En el libro de los Salmos encontramos muchos que hablan de peligros, persecuciones, intrigas, malignidad humana y de confianza, por supuesto, en Yahvé, que salva al que ora todo en ellos.
Y uno de estos salmos es precisamente el Salmo 22, que pertenece a este grupo, el cual seguramente Jesús lo recordó y lo recitó en algún momento de su pasión. Escuchemos solamente algunos fragmentos de este salmo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas? Todos los que me ven se ríen de mí. Se encomendó al Señor, pues que Él lo libre, que lo salve, si es que lo ama. Taladran mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Se reparten mis vestiduras, echan a suerte mis ropas. Quinta palabra, tengo sed. Después, sabiendo que ya estaba cumplida y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed.
Había ahí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. En esta palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz, al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre que no conocía la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre en Getsemaní, en la flagelación, con la corona de espinas en el camino del Calvario, con la cruz a cuestas y desde luego la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desgranando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en un jarro de posca, es decir, una mezcla de vino agrio, vinagre y agua, con la que hacían una especie de anestésico y que ellos tenían para su propio alivio, y se la acerca a los labios de Jesús, mientras otro le dice riéndose: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos, el Salmo 68, que dice: en mi sed me dieron de beber vinagre. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier agonizante, pero no hablaba también de otra sed, sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En cierto modo, sí. Jesús experimenta en estos momentos dentro de su corazón cansado el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil, banalizado. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho, pero muchos pasarían de largo ante él sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ahora el Padre, no los hombres, sacia misteriosamente esa sed de justicia de Jesús, es decir, de redención. Y al término del libro del Apocalipsis, dice Jesús: si alguno tiene sed, venga y beba de balde, si quiere del agua de la vida. Porque el que viene a mí no volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En el Apocalipsis no es sino el eco de unas palabras del Evangelio, que dice: el último día, el más importante de la fiesta de los tabernáculos, Jesús puso en pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y en el gran momento del juicio final escucharemos estas palabras de Jesús: venid, benditos de mi Padre, porque estuve sediento y me diste de beber. Es nueva la sed de Jesús, no es sed del Dios vivo, porque esa sed está complementada y saciada. No es tampoco la palabra de Jesús un grito de queja, de desesperación, de rebelión, como en el caso de los israelitas. Es una sed real, sí, pero no solo es una realidad física, sino sobre todo en su realidad más íntima y espiritual.
es la sed de justicia, de redención por la sangre. Es sed que solo el Espíritu Santo puede apagar en el corazón de Cristo y del cristiano. Es sed que no es suya, sino de sus hermanos los hombres, hecha propia por Él en el Calvario. Miremosle, hermanos, en la cruz, démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que le desprecian y pidámosle para todos agua viva. Sexta palabra. Todo está consumado. Todo está cumplido. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Todo está consumado, todo está cumplido. La sexta palabra de Cristo es un grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta, ni la muerte de su Hijo
el buen Jesús ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan padre. No aceptaban que Él fuera su hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo, es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso, a quien se le ofrezcan sacrificios y se le tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso, los que rechazaban esta revelación de Dios mataron a Jesús, el revelador, maldito el que cuelga de un madero, decían sus escrituras. Y para que nadie creyera en él, ni entonces ni nunca lo llevaron a la cruz. Ahora, a punto de morir en esta sexta palabra, Jesús, la última y definitiva palabra de Dios al mundo, puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado, pero sobre todo, Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado, revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos ha hablado de su plan de redención con la palabra más fuerte de todas, la muerte. Nunca habló tan claro Jesús de Dios al hombre como cuando quedó mudo en la cruz. Todo estaba consumado con su vida, pero quedaba terminada de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobra paternidad y amor para perdonar, sino para animar y consolar a todo hombre que viene a este mundo. Dice la carta a los Hebreos: así como los hijos de los hombres participan de la sangre y de la carne, así también Él participó de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al demonio, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Por el miedo a morir se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. ¿Por qué llora un niño cuando le falta el amparo de la madre? ¿Por qué un joven se desespera por un fracaso en su carrera, en su trabajo o en su amor? Por el miedo a no poder sobrevivir. ¿Por qué un capitalista amontona riquezas de todo tipo? ¿Cuántas más mejor? Por el miedo a que la vida le falle por algún lado y poder asegurarse por otro. ¿Por qué se buscan algunos avances en la misma ciencia para alargar la vida? Y por el miedo a morir. Y así sucesivamente. Superando este miedo es posible que el amor invada al mundo, es posible el servicio y la entrega hasta la muerte. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz. Y con esta paz va a entrar en la muerte para revelarnos lo último y más grande, la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada a la plenitud de la vida en Dios para toda la eternidad. Jesús ha ido a donde el Padre quería, ha predicado cuanto y donde y por el tiempo que el Padre quería,
Ha hecho los milagros que el Padre quería. Ha elegido a los hombres que el Padre le indicó. Ha predicado la verdad y la justicia como el Padre quería. Ha vivido conforme a lo que predicaba para agradar a su Padre. Ha sufrido los tormentos indescriptibles de la pasión y de la cruz. Ha cumplido las Escrituras. Ahora ya puede expirar como un soldado valiente que ha combatido el buen combate y que grita: aquí estoy, Señor, para cumplir con tu voluntad. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo eso, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando: «Realmente este hombre era un justo». Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús pronunciada en la cruz, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios como hijos en el Hijo, nuevo el culto y la oración, no en la angustia sino en la alabanza. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida, que ya es eterna. Padre, Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón. La palabra que resume su mensaje al mundo al decir Abba, Padre, porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo Padre, sobre todo Padre. Y aquí la gran revelación de Jesús: Dios siempre fue Padre, pero desde que Jesús le llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte, lo sabemos mucho mejor. Para eso vino al mundo. Ninguna objeción cabe ya contra la existencia y la bondad de Dios, viendo cómo vive y cómo muere Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie se sintiera fuera de la paternidad de Dios. Nadie, ni en el gozo, ni en el dolor, ni en la vida, ni en la muerte. En la cruz todas las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios por la existencia del mal y de la muerte no hacen más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestros pecados. Si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es de Dios y a quien podemos atribuirle la muerte y el mal, sino a nuestro pecado. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte, y una muerte cruel, con un gran sufrimiento, pero sin miedo, porque solo Dios ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, que es el que produce en nosotros el miedo a morir. Por eso el mal y el miedo a morir
han sido superados en la cruz de Cristo y solo pueden ser separados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. El centurión, al ver morir a Jesús, alababa a Dios, dice San Lucas. A esta alabanza los invito yo ahora, hermanos. Alabanza a Dios Padre por ser amor y paternidad. Alabanza a Jesucristo, el Hijo encarnado, por habernoslo revelado con su vida y con su muerte. Alabanza al Espíritu Santo, porque ha hecho posible que esta buena nueva llegara a lo largo del tiempo hasta nosotros. A ti, Señor, me acojo, no quede yo defraudado. Sé para mí roca de cobijo y una fortaleza protectora. Guíame y condúceme por el honor de tu nombre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, Señor, el Dios fiel, me rescatarás. Así reza el Salmo 31. Jesús con este salmo pues llama a Dios su roca y su fortaleza. Esa roca y fortaleza ya no es Yahvé, es ahora el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una novedad radical. No es la relación de un vasallo con su rey, sino la de un hijo para con su padre. No se abandona las manos poderosas de Yahvé, el Señor de los ejércitos, es el Rey de las naciones, sino en las manos tiernas y benditas del Padre. Hermanos, digamos también nosotros: Padre, en tus manos confío mi espíritu, mi vida eterna, mi vida entera, ahora en el tiempo de la lucha, luego en la eternidad del amor. A ti, Señor, todo honor y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén.